Ford, el valor del conocimiento. Impuesto de renta para la equidad CREE. ¿Cuál es la base para la determinación de la autorretención en el servicio de transporte? Miremos esta pregunta que nos ayuda a responder la DIAN con uno de sus oficios. Autorretención del CREE en el servicio de transporte terrestre automotor. ¿Cómo debe practicarse? Reciente oficio de la Administración de Impuestos nos indica sobre cómo se practica esa autorretención y está plenamente ajustado a la normatividad vigente. La Dirección de Impuestos Nacionales, mediante oficio 045304 de julio del 2014, recientemente publicado en el Diario Oficial, realizó algunas indicaciones y aclaraciones respecto de la autorretención del impuesto de renta para la equidad, específicamente en el sector de transporte terrestre automotor. Pero resolvamos algunos cuestionarios sobre la autorretención, su entrada en vigencia y la prestación del servicio de transporte terrestre. ¿A partir de qué fecha son autorretenedores del CREE los contribuyentes de este impuesto? Recordemos que ha tenido variadas situaciones el impuesto de renta para la equidad CREE, sobre todo en su decreto de retención. De hecho, estaba la ley había establecido una autorización con vicios de inconstitucionalidad para establecer la retención. Y terminamos en una autorretención, situación que no fue autorizada por la ley, pero el decreto se encuentra vigente y mientras no tenga nulidad lo aplicaremos. Veamos. El decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de los artículos 26, 27 y 37 de la ley 17 del 2012, estableció que a partir del 1 de septiembre de 2013, para efectos de recaudo y administración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, todos los sujetos pasivos del mismo tendrán la calidad de autorretenedores. Así que a partir de septiembre del año 2013, los sujetos pasivos de CREE son autorretenedores. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma en la cual se liquida esta autorretención? La autorretención de este impuesto se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con las actividades económicas y las tarifas allí establecidas. Este es el término general para la retención, mejor aún, la autorretención. Pero ¿habrá algo especial? Miremos. Las normas referentes para calcular la retención del impuesto de renta y complementarios son aplicables a la autorretención de CREE, nos dice la DIAN. Las bases establecidas en las normas vigentes para calcular la retención del impuesto sobre la renta serán aplicables igualmente para practicar la autorretención del impuesto de renta para la equidad CREE. Y adicionalmente determina unas bases especiales de autorretención para CREE, entre ellas la prevista en el numeral 2. En el numeral 2 del decreto sobre autorretención. Pero también, si nos redirigimos a las normas especiales en materia de impuesto de renta, nos encontramos con el artículo 102-2 del Estatuto Tributario, que también nos trae una base especial. Pero analicemos el tema. ¿Qué tratamiento recibe el sector de transporte terrestre automotor? Según el numeral segundo del artículo 4 del citado decreto, en el caso del transporte terrestre automotor, que preste a través de vehículos de propiedad de terceros, la autorretención por concepto del impuesto de renta para la equidad CREE se aplicará únicamente sobre la proporción del pago o abono en cuenta que corresponda al ingreso de la empresa transportadora, calculado de acuerdo con el artículo 102-2 del Estatuto Tributario. Así las cosas, tenemos entonces que una cosa es el ingreso de la empresa de transporte, que es su base para liquidar la autorretención. De hecho, es su rentabilidad, es su ingreso real para efecto del impuesto de renta para la equidad CREE y para el impuesto de renta. Sobre esa base se hará la autorretención. Mientras que el otro ingreso, la otra parte del ingreso, que es el ingreso para el tercero, en este caso el transportador dueño del vehículo en que se transporta, pues será por el liquidado los impuestos correspondientes. Pero tendríamos una pregunta al respecto. Dicha autorretención del impuesto sobre la renta para la equidad CREE se realiza sobre el valor total del servicio. La DIAN nos responde. Busca esta disposición que la autorretención no se efectúe sobre el valor total del servicio, sino sobre los ingresos que en efecto corresponden a la empresa contribuyente de CREE. Es decir, la administración está en sintonía con el decreto, el artículo 102-2 del Estatuto Tributario y obviamente su doctrina
acepta que la autorretención sea solamente sobre el valor correspondiente a el ingreso real de la empresa de transportes. Según el Estatuto Tributario, ¿cómo debe efectuarse la distribución de los ingresos para las empresas de transporte terrestre automotor? El Estatuto Tributario en el artículo 102 nos dice lo siguiente: cuando el transporte terrestre automotor se presta a través de vehículos de propiedad de terceros, diferentes de los de propiedad de la empresa transportadora, para propósitos de los impuestos nacionales y territoriales, CREES nacional, las empresas deberán registrar el ingreso así. Observen, registrar el ingreso contable. Para el propietario del vehículo, la parte que le corresponde en la negociación. Para la empresa transportadora, el valor que corresponda una vez descontado el ingreso del propietario del vehículo. Miren ustedes que estamos hablando del registro contable. Aquí tenemos una injerencia en materia fiscal al sistema contable. Y nos está diciendo registre el ingreso de la empresa transportadora y aparte registre el ingreso, mejor, el ingreso recibido para terceros, una cuenta pasiva, en este caso, del transportador que presta el servicio. Así las cosas no nos queda sino el ingreso correspondiente a la empresa de transporte y esa empresa de transporte sobre ese ingreso liquidará un impuesto nacional, impuesto de renta para la equidad CREE, mejor aún, su autorretención según el decreto reglamentario. Diríamos además, es requisito indispensable discriminar los ingresos del transportador y de la empresa de transporte en la factura. Si revisamos los artículos correspondientes a los requisitos de sobrefacturación, nos daremos cuenta que los literales F y G de esa disposición nos exige que se discrimine o exigen que se discrimine el servicio prestado y se totalice el valor de la operación, pero no es requisito para el servicio de transporte terrestre automotor que se desglose qué parte corresponde a el prestador del servicio, el tercero que tiene su vehículo, y qué parte corresponde a la empresa de transporte. Así las cosas, la factura pudiera estar generada por el valor total del servicio y no habría lugar a la discriminación en la misma de qué corresponde al tercero transportador y qué corresponde a la empresa de transporte. Si esto es así, entonces la factura podrá ir por el valor total del ingreso, pero eso sí, el registro contable tendrá que estar el valor del ingreso para la empresa y el ingreso recibido para el tercero a favor del tercero transportador, de manera que se cumpla con el artículo 102 del Estatuto Tributario. ¿Qué elemento permite establecer la proporción de los ingresos obtenidos por las empresas de servicio de transporte terrestre? Dice la Administración. Dado que el artículo 102, raya 2 del Estatuto Tributario señala que la empresa registrará el ingreso que le corresponda, se estima que este es el mecanismo que permite establecer la proporción de los ingresos. Claro está, ¿qué fiscalizará entonces la Administración? Que exista el registro de conformidad con el artículo 102. Así sabremos cuál es la base de la autorretención. Por tanto, el registro contable es el que establecerá el valor del ingreso de la empresa transportadora para efecto de determinar la retención del CREE. Miren ustedes, estos son relacionados con el impuesto de renta para la equidad CREE y su base especial de autorretención para el servicio de transporte. Para conocer más sobre estos temas puede visitarnos en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.